¿Cómo podemos encontrar y evaluar la evidencia científica que respalda la efectividad de las intervenciones psicoterapéuticas? Existen múltiples niveles de evidencia según una clasificación, donde vamos a oscilar entre una jerarquía del 1 al 4 y vamos a ver que ciertos tipos de estudios, que de alguna manera también se incluyen en la pirámide de evidencia de Oxford, vamos a ir revisando que parte del diseño de investigación, o sea, la calidad del diseño de investigación, tiene que ver mucho también con bueno, con un reporte de sesgo, ¿no? Entonces vemos que en un nivel 1, que es el nivel deseado o más cercano a a un mejor diseño y también cumple con el criterio de que reúne menos sesgo, hasta un nivel 4 que habla sobre esta suerte de publicaciones o tipos de diseños donde nada más hace referencia a reportar casos en base solamente a la experiencia clínica del profesional de la salud, donde, como podemos ver, la comparativa, estos cuatro signos de más representarían el máximo sesgo. En un segundo nivel vamos a encontrar estos ECAs, que son estudios o ensayos clínicos aleatorizados, y vamos a ver que tanto la revisión sistemática y metaanálisis contribuyen con un mínimo sesgo. En un tercer nivel vamos a encontrar estudios de carácter observacional, estudios tipo cohorte y casos control, que también presenta sesgo, pero ya no, ya es un poquito mayor, ¿no? Ya propiamente en un nivel 3 vamos a encontrar un diseño que se denomina los casos clínicos per se y un reporte de serie, donde el sesgo va aumentando. Y finalmente era el que les comentaba, que son el reportar solamente a través de la experiencia clínica, que por supuesto no es que esté mal, pero sí dentro de la pirámide de la evidencia o estos niveles de evidencia sí contribuiría a un máximo sesgo. Entonces, tomando en consideración esto, hay ciertos tipos de estudios que de alguna manera reúnen cierta información como tal, ¿no? Que algunas son más deseables y más aún si estamos respondiendo esta pregunta, pues tenemos que saber distinguir con la literatura que nos vamos a topar. Ahora, eh, mm, ahí está. En esta, por ejemplo, ¿no? Si tu respuesta o pensaste de repente, lo primero que voy a hacer es googlearlo en el Google normal, pues quizás no es la mejor elección. O de repente, no sé, te sale en los criterios de búsqueda con Google, te sale una página como Wikipedia, ¿no? De repente te puede servir como para ir explorando una primera respuesta, pero no para responder una pregunta quizás como algunas de las expectativas de los participantes de hoy, ¿no? Tanto de investigación con fines de investigación. No es la mejor opción. De repente puede servir nada más como una revisión a vuelo de pájaro y eso, ¿no? Pero no es la opción más adecuada. Ahora, ¿dónde puedo encontrar esta información, no? O sea, la que ustedes estuvieron mencionando, las bases de datos y demás, y que sean estudios revisados por pares, o las que ahorita les estaba comentando que tengan bueno, el sesgo menos posible, bueno, al momento que yo voy formulando la búsqueda. Entonces la vamos a encontrar en algunos repositorios o bases de datos. Entonces tenemos aquí principales a Google Scholar o Académico, que es su versión en español, a Cielo, a Redalyc y a Dialnet. También tenemos, bueno, que esencialmente la búsqueda la podemos hacer en inglés, en Trip, en PubMed, en Cochrane y Lilacs. Que aquí el Lilacs acepta también un tercer idioma que es el portugués. Entonces, aquí les comento, ¿no? Si tú quieres empezar una búsqueda, como por ahí creo que lo decía Claudia, ella lo hace a través de Google Scholar. Y que de buena forma, pues es un repositorio, ya que Google Scholar también tiene la ventaja para los investigadores de ir recabando el número de citaciones o donde de alguna manera se mapea que lo que sube, las publicaciones que se suben, dónde las puedes encontrar, ¿no? Entonces, si a veces en Google Scholar vas al perfil, en este caso aquí tomé una captura de pantalla de mi perfil en Google Académico,
Probablemente también puedes encontrar el perfil de Google Scholar, Google Académico, de algún investigador que a ti te interese su línea, ¿no? Entonces quizás también tiene esa segunda ventaja. Pero aquí les resalto, les indico que la búsqueda general, de alguna manera, la podemos hacer en español, en Google Scholar, ¿no? Pero, sin embargo, la investigación, pues ya saben, generalmente se reporta en inglés, los términos principales de búsqueda se reportan en inglés, entonces vamos a encontrar, la verdad, mayor cantidad de información y buena cuando hacemos la búsqueda en inglés. Y para eso, pues tenemos que hacer ciertas fórmulas de búsqueda. Y es necesario, pues, hacerla con ciertos términos ya establecidos o por lo menos que se aproximen. Entonces, la primera que les quiero mostrar, pues ya es una herramienta que ustedes conocen, bueno, esta base de datos de Google Académico. Aquí, por ejemplo, les voy a dejar el enlace directo para puedan entrar directamente a Google Scholar. No voy a entrar a mayor detalle porque muchos de ustedes ya la conocen. Aquí está Cielo, aquí estoy haciendo una búsqueda en español, de repente porque vamos a encontrar también mucha literatura en español, pero o sin embargo, mejor dicho, también la puedo hacer en inglés. Cielo también tiene la particularidad que puedes meter algunos términos de búsqueda en otro idioma. En este botón quisiera que siempre resalte porque lo vamos a ver en alguna base de datos en específico, en más adelante PubMed, ya que manejamos ciertos términos, donde la búsqueda avanzada siempre puede ser un buen aliado para la búsqueda precisa de esta información. Entonces igual les dejo el enlace para que los redirija directamente a Cielo. La siguiente que quisiera presentarles o que de repente ya conocen es esta, la de Regalic. Y aquí puedes también escribir sin problema, encontrar algunos artículos en español y también, por supuesto, el grueso también está en inglés. Aquí les dejo el enlace. El siguiente es Dialnet. Dialnet, por ejemplo, tiene pocos filtros como tal, o sea, filtros para las búsquedas. Te lo suele dividir o clasificar, categorizar en cuáles son artículos de revista, en tesis, en libros o artículos de libro. Son como los capítulos. Entonces yo, por ejemplo, aquí metí una búsqueda y probablemente estos fueron los resultados y por lo general sí vas a encontrar información en español, ya que Dialnet es de España. Y les dejo también el enlace para que puedan luego explorarlo. Tenemos ahora Lilacs. Esta es una base de datos esencialmente de ciencias de la salud. Entonces, por nuestra práctica, pues de alguna manera vamos a encontrar algunas de las intervenciones psicoterapéuticas aquí. O, por ejemplo, si estamos trabajando, no sé, algún tema relacionado a psicología de la salud, por ejemplo, no sé, estamos en un proyecto sobre enfermedades crónicas o enfermedades metabólicas, sin problema lo podemos encontrar aquí relacionado a un tipo de intervención. Entonces les decía que esencialmente el LILACS pues tiene muchos términos de búsqueda en relación al idioma portugués, pero aquí también a veces arroja, sobre todo por el tema de los resúmenes, el español, ¿sí? Pero si aquí de preferencia podemos también meter términos en portugués. Y bueno, ni qué decir en el inglés. Entonces aquí igual también les dejo la liga. Tenemos la que decía hace un momento, me parece que fue Marcelo, la Cochrane Library. Esta de aquí como tal, todo está en inglés. Por ahí de repente te da una opción así como esta, por eso tomé la captura. El idioma de su navegador es español. También hay algunos artículos que se suben en Cochrane en español, pero son los menos. Casi siempre en Cochrane lo que van a encontrar son sobre todo revisiones sistemáticas y metaanálisis que están publicados en inglés. Entonces, pues sí es importante meter la búsqueda en inglés, ¿no? Y también tiene un botoncito aquí que hay que ir familiarizándose, que es el de búsqueda avanzada. Entonces también les dejo el enlace. Es otra base de datos también bastante importante, donde les decía, pues esencialmente vamos a encontrar o la perspectiva de esta asociación, la Asociación Cochrane, y por tanto la Biblioteca Cochrane, es básicamente, o su espíritu reside justamente en hacer revisiones sistemáticas, no es nada más un repositorio y ya. Generalmente esta fundación que así nació, pues tenía ese objetivo, ¿no?
basado justamente en un paradigma de medicina basada en evidencia, y bueno, eso derivó luego en prácticas de la psicología basada en evidencia, la PB. Igual les dejo el enlace. Tenemos otra base de datos que se llama TRIP, también está relacionado a ciencias de la salud, y por lo general TRIP tiene, por ejemplo, la peculiaridad de, por ejemplo, de responder una pregunta pico. Eso específicamente lo van a ver, la respuesta de la pregunta pico cuando toquen, en esencia, porque es un tema un poco largo, cuando vean revisiones sistemáticas. Pero también tiene, para la búsqueda de paga, es la búsqueda avanzada, pero igual es bastante útil simplemente con la versión que tenemos acceso, que es esta, y de alguna manera nos puede servir como una fuente importante para buscar. Por efectos, el TRIP, si pones la búsqueda en español casi no te va a salir nada, entonces aquí sí a fuerzas todo es en inglés para poder ir tomando en cuenta, ¿no? Entonces también es otra, ¿cómo decirlo? Otra buena experiencia en cuanto a la información. Entonces tenemos el Trip Database. También les dejo la liga. Y bueno, esta es una de mis favoritas, que es el PubMed, que también hoy lo mencionaron por ahí. Me parece que lo mencionó también Marcelo. Y pues efectivamente el PubMed esta base de datos, pertenece bueno, a un instituto de salud en realidad de Estados Unidos de América, donde por lo general toda la información de estos institutos de investigación pues se reporta aquí, se enlaza de hecho. Y PubMed porque para mí es una de las, digamos, bases de datos importantes en cuanto a las profesiones de salud. No solo estoy hablando de salud mental, en general, salud. Porque tiene estos tesauros que vamos a ver más adelante, estos términos mesh, que de alguna manera están ya de alguna manera se ha hecho como una categorización, ¿no? Por ejemplo, en psicoterapia, cuáles son las intervenciones más comunes o las que se han reportado en los estudios, ¿no? Entonces, esta sistematización ayuda mucho al momento de realizar una fórmula de búsqueda. Entonces, igual les dejo el enlace, este es PubMed, y pues es muy raro en PubMed encontrar algo en español, muy raro, porque pues en este caso es investigación que se suele reportar en inglés por el tipo de revistas que están en este repositorio, en esta base de datos. Ok, entonces, para que tomen apunte acerca de esta base de datos también bastante importante. Ok, entonces, hasta aquí podemos ver que tenemos muchas más opciones. De hecho, por aquí faltan más, hay muchas más, o sea, no se imaginan la cantidad de lugares donde podemos buscar fuentes de información, pero yo creo que les he traído estas que les pueden ayudar si están relacionados con ver las intervenciones psicoterapéuticas porque están más afianzados o enlazados a ciencias de la salud y sin problema les puede servir. Ahora, vamos a ir considerando especialmente esta de aquí. ¿Qué cosas son los términos mesh y los operadores booleanos? Y respecto a palabras clave y sinónimos, pues vamos a verlo dentro de estos términos. Ya ven que las palabras clave, o cuando ustedes han tenido algún acercamiento, ya sea porque publicaron su tesis o si tuvieron la grata experiencia ya de publicar un artículo, siempre los gestores, digamos, de repositorios de universidades para las tesis o en su defecto para el artículo que hayan publicado, siempre les pedían las keywords o palabras clave. Bueno, tiene una razón de ser. Lo que sucede desde ciencias de la información y específicamente la bibliotecología, se gestan muchas bases de datos, muchas, muchas. O sea, no tienen idea la cantidad de información o de bases de datos que tampoco nosotros podemos llegar a conocer. Y el asunto es que las palabras clave al momento de meterlas a la nube, o sea, en el repositorio, por ejemplo, de X universidad, ayuda mucho a que se pueda filtrar una mejor búsqueda. Y ese código se suele, ¿cómo decirlo?, transcribir en un código HTML. Entonces, la búsqueda generalmente que se sube para los repositorios, el manejo, la gestión de la información detrás de lo que nosotros vemos en una base de datos, generalmente está en un formato HTML. De tal manera que las palabras clave, en el momento que tú metes
pues una búsqueda necesita fuerza pues usarse de esas palabras clave. Ahora, a veces el problema es que en algunos casos sí hay consensos de a qué te refieres, no sé, por ejemplo, con depresión, se me ocurre esa palabra, pero a veces hay como eh, el alcance de búsqueda a veces puede tomar, ¿sí? Puede tomar elementos que no estén relacionados a lo que tú quieres investigar, ¿no? Por ejemplo, tú quieres nada más investigar acerca de niveles de depresión basándote en una escala, pero y, y por ejemplo, te arroja o te va botando o toma elementos, por ejemplo, como depresión endógena, o términos relacionados a depresión. Entonces la búsqueda se hace mucho más amplia y pues no te da la vida realmente como para abordar todo eso. Entonces las palabras clave tienen una razón de ser. A medida que yo voy haciendo mi búsqueda, mi filtrado, tengo que tomar en consideración cuáles son esas palabras clave. Y respecto a los sinónimos, pues tengo que tomar en consideración unas palabras que sean equivalentes a eso que estoy buscando, ¿no? Por ejemplo, cuando yo busco la palabra conducta en inglés, se puede escribir de dos maneras, ¿no? Behavior acabando en B o R, o sea, así, para todos. Se los mando al chat. Behavior y la versión bueno, de inglesa, ¿no? Que es así, inventándole una U al final. Entonces, esos dos términos son equivalentes y tú tendrías que contemplarlos y tomarlos como sinónimos, ¿no? Vamos a referirnos a eso, ¿no? Palabras equivalentes o sinónimos. O incluso, ¿no? Si quiero de repente un equivalente al momento de mi búsqueda sería una categoría gramatical diferente, conductual, ¿no? Entonces, todo esto, si yo quiero afinar mi búsqueda, tendría que tomarlo en cuenta en los sinónimos. Eso lo vamos a ver dentro de un ratito y, bueno, unirlo con los operadores. Y lo que más nos vamos a centrar esencialmente pues son estos términos mesh y los operadores. Ahora, vamos pues sobre ello, por ello. Entonces, ¿qué son estos términos mesh? Rápidamente. Aquí les dejo igual el enlace que está, los términos mesh, bueno, fue una iniciativa realmente sí, de un instituto de investigación de salud de los Estados Unidos y pues por eso van a ver que el repositorio empieza con esto, ¿no? Con las siglas del el Instituto de Salud, ¿no? Nacional. Entonces, el MESH hace referencia porque es un acrónimo de Medical Subject Headings, que son encabezamientos de carácter de médicos. Por ejemplo, ¿no? Ya se ha estipulado desde la medicina, por ejemplo, que la enfermedad de Alzheimer ya tiene una forma de también de abreviarse, ¿no? O se dice, bueno, Alzheimer's disease. Entonces ya los términos de búsqueda, al tener una suerte de consenso de estos tesauros, los términos mesh, es más fácil buscarlo. Eso de manera equivalente también se ha intentado hacer, por supuesto, con las intervenciones psicoterapéuticas. Entonces, los mesh, en ese sentido, van a ser esta suerte de encabezamientos de materia médicos o también llamados descriptores en ciencias de la salud, que forman parte de este vocabulario controlado, elaborado por el Instituto de Salud de Estados Unidos. Para el año 21, la actualización del Tesauro Mesh incluía 279 nuevos. Entonces, cada año siempre se van metiendo más términos porque pues la investigación también avanza y, por ejemplo, pues se van presentando nuevas intervenciones. Entonces son vocabularios de cierta forma estructurados, necesarios para, ¿qué cosa? Describir, organizar y proveer acceso a la información. El uso de un vocabulario estructurado va a permitirte como investigador recuperar la información que tú quieres, que sea más precisa y que de repente no estés luego luchando con tantos sinónimos, ¿no? Ya eso de alguna manera, el mesh lo vas a poder encontrar en una base de datos como Padlet, ¿no? Entonces por eso es que nos vamos a centrar quizás más en esta base de datos, pero sin problema lo podemos hacer en otra. Pero los mesh es un gran aliado en ese sentido. Entonces, es un vocabulario controlado para indexar artículos en dos bases de datos. No les mencioné el Medline, pero también es otra base de datos importante. También la búsqueda es en inglés, donde también sin problema puedes meter términos mesh. Entonces, a la hora de utilizarlos, puedes emplear una búsqueda simple, avanzada o directamente meter el término del tesauro o mesh. Entonces, ¿qué cosa es un tesauro? Que lo he dicho de repente en muchas ocasiones. Básicamente tiene una suerte de esta estructura.
¿sí? Vamos, por ejemplo, en medicina, generalmente se suele abreviar Parkinson Disease como PD. Ay, así, ¿no? Y esto básicamente, el término completo es un término mesh, o sea, ya hay un consenso, ya está categorizado. Entonces, ¿no? En los tesauros vamos a encontrar, por ejemplo, cuándo se incluyó el término, o por ejemplo, cuándo hubo esta suerte de consenso, y aquí data que es del 63, y aquí, por ejemplo, hay una breve definición de qué es esto de la enfermedad de Parkinson y explica, ¿no? Es una enfermedad neurológica degenerativa caracterizada por temblor en un nivel máximo, puede haber un término médico que es retropulsión, y así nos va dando básicamente una definición, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿qué otro término va incluido? Los cuerpos de Lewy, que son básicamente estas acumulaciones, ¿no? Que se suele notar de manera fisiológica para detectar y diagnosticar Parkinson. Ok, entonces eso básicamente es un tesauro. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros queremos buscar dentro de los términos mesh, sí nos vamos a topar con, por ejemplo, la TCC, que sus siglas en inglés es CBT, Cognitive Behavioral Therapy, ¿no? Entonces esos tres también lo vamos a poder encontrar sin problema como un mesh. Entonces yo puedo buscar desde el tesauro de PubMed una vez comprobada esta forma aceptada del término. Este quedará correctamente escrito con la etiqueta correspondiente y en la práctica pues esto va a significar que esta base de datos que yo esté usando buscará referencias indexadas, ¿no? Entonces son todas las revistas que puede albergar el PubMed de alguna manera. Y si yo más aún meto en la búsqueda como términos mesh, me puede hacer una búsqueda de repente un poquito más precisa, que solo si lo meto a la búsqueda, ¿no? A la barra de búsqueda. Ok, entonces vamos un poco con esto. Entonces, cuando tú llegues a entrar a la página de PubMed, ahorita vamos a hacer el ejercicio, te vas a topar con que también existe una página dentro de PubMed y de este Instituto de Salud, los términos mesh. Entonces, aquí hay una suerte también de cuáles son todos estos términos y aquí sin problema tú puedes ir viendo cuáles son de repente los términos que a ti son de tu interés y pones terapias cognitivas, ¿no? Te pones aquí buscar, una búsqueda muy sencillita y te va a arrojar. ¿Qué te puede arrojar? ¿No? Yo, por ejemplo, para efectos del taller, puse en términos mesh que quería buscar sobre la que les decía, CBT, ¿no? Cognitive Behavioral Therapy, estas tres. Entonces, metí eso y me salió aquí una suerte también de otros términos, ¿no? También lo puedo encontrar como, aquí su equivalente, vamos a darle zoom, lupa, aquí. Entonces, sus equivalentes a este término que está, a este tesauro, miren, cobra la misma forma del ejemplo que les puse hace un ratito en la lámina anterior. Dice, ¿cómo la defino, no? Es una psicoterapia, una forma de psicoterapia directiva basada en la interpretación de situaciones, estructura cognitiva de experiencias que determina cómo un individuo puede sentir y comportarse. Esto se basa en la premisa que la cognición, el proceso de adquirir conocimiento y formar pensamientos, creencias, es un determinante primario del estado del ánimo y de la conducta. La terapia usa técnicas tanto conductuales y verbales que identifican un pensamiento negativo correcto, la cual es la raíz de la conducta no adecuada, problemática, aberrante. Año en que se introdujo fue realmente en el 2019, pero es un término, el entre paréntesis es un término que estuvo mucho en boga desde los 90. Entonces sería básicamente este el año. Ahora, los subheadings hace referencia a estos encabezamientos. ¿Dónde puedo encontrar de repente este término? Bueno, se ha ampliado bastante y, por ejemplo, lo voy a encontrar desde encabezamientos relacionados a la educación, economía, clasificación, ética, porque pues de alguna manera se ha diversificado en ciertos campos o ámbitos. Ahora, esto es lo que más me interesa. El mesh tiene como una suerte de ID, o sea, de identificador. Entonces, imagínense que es como un gran diccionario categorizado, ¿no? Entonces, yo voy a tener esta suerte de jerarquía. Ahora, los sinónimos que hace un ratito les decía sirven justamente para que cuando yo meta en mi fórmula de búsqueda pueda contemplar su equivalente, su sinónimo de la CBT, que es la Cognitive Behavioral Therapy, la terapia cognitiva conductual. ¿Qué debería meter? Debo considerar de repente el plural.
Debo considerar de repente solamente llamarla como terapia conductual o ponerle una coma cognitiva. Tengo que considerar un sinónimo de repente de llamarlas terapias cognitiva conductual. Sí, entonces miren todas las opciones que tendría que meter. Bueno, al menos las que nos arroja el equivalente a esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Y son realmente variaciones pues por algunas veces gramaticales, ¿no? O sea, o algunas son en singular, otras en plural, otras de repente hay una variante de cómo se puede escribir la palabra. Entonces son cositas mínimas, pero que si yo quiero meterlo para mi fórmula, me puede servir sin problemas. ¿Ok? Y bueno, aquí ya no se los mostré, pero, sí, perdón, la lupa. Aquí, por ejemplo, en este chart, en este cuadrito, lo que yo puedo ir metiendo es el término, por ejemplo, CBT, TCC, en inglés, y voy agregando esto. Aquí es donde vamos a ir metiendo, por ejemplo, los operadores booleanos, que ahorita lo vamos a revisar. Entonces, esa es una fórmula directamente desde la página de Mesh para ir buscando de repente, o ir metiendo de repente una búsqueda, ¿no? Muy general o de repente ya una fórmula, ¿no? Pero esto generalmente se recomienda hacerlo desde la búsqueda avanzada de Python. A ver, entonces vamos, estoy yendo un poco rápido porque quiero tener tiempo suficiente para hacer la práctica. Listo, entonces ahora vamos sobre operadores booleanos. Los operadores booleanos se utilizan como método de búsqueda para la combinación o exclusión de dos, ahí he separado, dos o más términos. Las palabras de conexión suelen ser, son los clásicos, son los básicos y los que tenemos que tener en cuenta. Son tres, el y, el o y el no. ¿Y por qué lo tenemos que meter en inglés? Porque pues habíamos dicho hace un ratito que en esencia vamos a tener constantemente que poner, más aún si es en PubMed, búsquedas o fórmulas en inglés. Entonces, ¿no? En esta tabla se resume muy bien. El I, que básicamente hace una idea de intersección, va, por ejemplo, unir dos términos. Si yo quiero buscar, por ejemplo, contabilidad en inglés y auditoría, lo voy a unir con un I. Si yo quiero decir acerca de una equivalencia y el O me va a servir justamente para meter sinónimos, hace un ratito veíamos, por ejemplo, que la terapia cognitivo-conductual en inglés puedo poner de repente therapies, o sea, el plural, también sería, podría usar un O. Entonces voy ampliando la búsqueda. Contabilidad o auditoría. Y el NOT va a hacer referencia a que no quiero que en la fórmula de búsqueda me aparezca, ¿no? A ver, terapia cognitiva conductual, o bueno, en inglés, CBT, not, no sé, AC, ¿no? No quiero que me metan nada acerca de ni DBT ni AC. O DBT, que quizás algunos lo consideran más como una terapia de segunda generación. O cognitivo-conductual, bueno, no quiero que me metan nada de DBT en mi búsqueda. Le colocaría para excluir el not. Entonces, básicamente hace referencia a estos conectores lógicos. A eso se refiere un operador booleano, que me van a servir para yo introducir la búsqueda. Ahora, esto pues se ve con una lógica pues de conjuntos, ¿no? El y, una conjunción, una disyunción y una exclusión. Entonces tengo el y, el o y el no. El no. Entonces, más o menos vamos a ir metiendo esta fórmula de búsqueda. Esta es nuestra página central de PubMed. Y aquí me fui a búsqueda avanzada. Aquí lo puede ver, búsqueda avanzada. Y básicamente se van a topar con unos cuadritos. Entonces, yo quiero que esto lo vamos a hacer todos. Yo quiero que todos de alguna manera puedan identificar estos tres cuadritos. Entonces, aquí, cuando yo le pico aquí, se va a desplegar una suerte de opciones. Y voy a buscar o me voy a ir donde dice justamente Mesh Terms. Y aquí voy a meter, por ejemplo, no sé, terapia familiar. Quiero buscar y efectivamente me aparece como Mesh, terapia familiar. Le doy a agregar y por eso aquí me aparece el I. Le doy a agregar que también quiero buscar sobre el efecto de la ansiedad y le doy a agregar. Y le doy finalmente, si ya acabé, a esto se le conoce como fórmula de búsqueda. Sí, bueno, en algunos casos cuando se hace revisiones sistemáticas, el otro término se le llama pregunta de investigación. ¿Sí? Pero aquí lo estamos llamando como fórmula de búsqueda porque realmente es una fórmula. Y se le da en buscar.
Por ejemplo, esto es bueno, parece larga, pero es una fórmula de búsqueda, ¿no? Por ejemplo, aquí les decía, ¿no? Behavioral con un treatment. Aquí hay un operador booleano, su equivalente, un sinónimo, or, behavioral treatment. ¿Ven la diferencia? Aquí tiene el behavioral y aquí solamente conducta, behavior. Otro or, behavior therapy. Otro or, otro sinónimo. Tratamiento cognitivo, bueno, conductual cognitivo. Bueno, aquí también le pondré este equivalente. Tengo otro or, tratamiento cognitivo, otro or, terapia cognitiva, otro or, conducta operante. Entonces, ¿ahora qué tenemos aquí? Por fin tenemos un and, ¿no? Entonces aquí ya vamos a buscar, básicamente la fórmula se podría dividir en 3 elementos. El and sirve para separar eso. La primera es relacionado a terapia cognitiva conductual y todos sus, ¿cómo decirlo? Todos sus sinónimos. Y por eso uso or. Entonces tengo un primer paréntesis, algo así. Primer término, lo uno con un y aquí tendría un segundo término, que sería terapia física. Vamos a abreviarlo como si fuera PT, terapia física, physical therapy. Y aquí igual meto todos sus sinónimos. Fisioterapia, terapia de ejercicio, electroterapia, o de repente los equivalentes que yo quiero meter en mi búsqueda. Entonces ya tengo un primer término en la fórmula, un segundo término, y al parecer también necesito un tercero, que generalmente está relacionado con el outcome o el resultado, o sea, generalmente pues sí, con el resultado, o sea, de repente quiero ver, ok, es terapia cognitiva pero ¿para qué, no? O sea, y la fisioterapia es otro tipo porque pues, estoy combinando una intervención, voy a comparar 2 intervenciones en la fórmula, pero quiero saber en qué, ¿no? Ah, pues de repente aquí lo quiero ver en dolor crónico o dolor de espalda, ¿no? Propiamente. O lo que sería una que sea más de repente afina a nosotros, ¿no? Ah, pues lo quiero ver cómo es esto en depresión. En depression. Entonces lo meto aquí y este sería mi tercer término. Pero igual no puedo meter aquí sin problema los equivalentes o sinónimos. Y por eso es que aparentemente se hace a la vista una fórmula muy grande, pero realmente no es tan grande. Es realmente 3 términos. Y eso me ayuda a ver, por ejemplo, con el AND, aquí. Entonces tengo terapia cognitiva conductual y sus equivalentes o sinónimos. Lo uno con un I, el AND. Uno, fisioterapia o sus equivalentes o sinónimos de fisioterapia. Y lo uno con un I. Y quiero ir respecto al outcome, ¿no? A sobre qué va la intervención. Sobre, en este caso, depresión. Pero en el ejemplo aquí sería dolor de espalda baja, ¿no? Dolor lumbar de repente. Entonces aquí de repente pongo em, dolor crónico de espalda. ¿Mm? CBP, por citar un ejemplo. Entonces realmente la fórmula se va realizando así. Un término, segundo término de búsqueda o relación, en este caso, pues quiero comparar la terapia cognitivo-conductual versus otro tipo de intervención que es la terapia física. ¿Cuál será más efectiva? ¿La terapia cognitiva conductual o la física para hablar de repente sobre dolor crónico? O de repente para hablar propiamente sobre aspectos físicos, bueno, síntomas relacionados al estado fisiológico de la depresión. Entonces necesito a fuerza meter también en mi fórmula de búsqueda el outcome. ¿A qué va dirigida esas 2 intervenciones que yo quiero comparar? Esta es la búsqueda, ahora sí muy intuitiva que cualquiera haría cuando se mete a una base de datos. Nada más metes los términos en inglés, usaste un i y ya. Cuando empecemos a explorar, generalmente la vista de los resultados, aquí vamos a tener, y es por eso me gusta mucho Panel, porque puedes ir modificando los filtros. De repente quieres una búsqueda de repente de los últimos, ¿qué te gusta? 10 años. Por ejemplo, aquí lo debí poner en 15, 16, 15, 10 años. Entonces tú puedes poner aquí 10 años. Si de repente quieres de los últimos 7, vas modificando este filtro.
Tienes, por ejemplo, a veces hay artículos que no están abiertos al público, son de paga, entonces aquí puedes poner en una de las casillas que tengas acceso al texto completo, lo marcas y aquí hay tipos de artículos. Miren la cantidad. Entonces yo quisiera que solo me arroje de repente ensayos clínicos, quisiera que me arroje metaanálisis y quizás revisiones sistemáticas. Bueno, ensayos ECAS y review. mm, Ese systematic review, acá está. Estas. Y ya me bota menos, miren. Entonces tiene unos filtros bastante importantes. Aquí hay unos filtros adicionales. Quiero que solo la literatura también me pueda arrojar en español. Y en español, miren, casi no hay nada. Y bueno, si no, en todo caso en inglés. Si quiero ver que la muestra pues sea de repente de acuerdo por grupo etario, por sexo, ya son otras variables más avanzadas. Ahora, ven en esta parte de aquí, voy a picarle a la búsqueda avanzada. Me voy allá. Y era esto lo que les decía. Se va a desplegar una suerte de... Ya, aquí no estoy logueada, pero de hecho me estuvo dando como... hay un historial de las búsquedas anteriores que he intentado hacer. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Ven todo lo que moví a los filtros, aquí me aparece. No, mi cuenta aquí no la he metido. Entonces, si yo me salgo por X, Y razón, no se va a guardar mi historial. Entonces, es mejor siempre que se logue. Recomendación. Ahorita, por efectos didácticos y que solamente es un ejercicio, pues no les ha dado tiempo de repente crearse una cuenta, darse de alta y demás. Pero mi recomendación importante es traten de estar activos con una cuenta. Ahora, les decía hace un rato con la captura de pantalla que aquí nos va a dar una suerte de opciones y vamos a irnos a Mesh Terms, aquí. Y ahí recién voy a ir metiendo. Entonces, viendo el chat, porque no me acuerdo cuál era la búsqueda, era ¿qué? Terapia cognitiva conductual. Ya, esta. Nada más voy a meter los términos. Entonces aquí voy buscando. Cognitive. Entonces es un equivalente. Ah, yo creo que es esta, a ver. Entonces, o esta. Y aquí donde dice agregar, me salen los tres operadores booleanos básicos. El i, el or, el i, perdón, el o y el no. ¿Qué meteré aquí? ¿Un i o un no? Si quiero de repente que mi segunda, no sé, el segundo término siga siendo de repente terapias conductuales cognitivas. ¿Sería un i o un no? En plural. Voy a buscar su equivalente plural ahora. Meterle el equivalente plural. ¿Sería un i o un no? Un no. ¿Qué me dice? A ver, chat. No veo, no veo. Or, perfecto. Todos seguimos entonces la misma línea. Es un no. Y ahora meteré eh, behavior therapy y en plural. Y miren, por ejemplo, cuando voy metiendo el corchete, ya me va dando tanto corchete como paréntesis. Sí, adelante, Claudia. Te escucho. Una duda, ¿el uso de la coma es importante a la hora de hacer esta parte? Lo Porque que vi que pasa es pusiste, que aquí cuando tú lo vas metiendo en el mesh, ya es lo que te arroja por default. ok, Ajá, o sea, realmente ya te lo dan ellos. vale, vale. Em, Porque ya es un mesh, pero si fuese una búsqueda sin términos mesh, tú le tendrías que adicionar la coma o incluso el paréntesis. Ujú. ¿Sí? Esa es la diferencia. Aquí el mesh te da esa ayuda, por decirlo así. Ok, muy bien. Entonces, le quiero meter un sinónimo más. ¿Me ayudan cuál podría ser? Este. Muy bien. Y ahora le quiero agregar
Cognition Therapies. Ok, le vamos a meter si ese hay. Cognition. Ay, sí, sí hay. Sería un or. Ya está. Hasta aquí voy apenas solo un término de búsqueda, o sea, una sola parte de la fórmula. Solo estoy hablando sobre la CBT, la terapia cognitivo-conductual, nada más. Y ahora me falta Cognitive Behavioral Therapy. A ver, vamos a probar esto. ¿Qué me dicen ustedes? A ver si me la arroja. Behavioral. Behavioral. No, no me la bota. A ver, así. Behavioral. No me lo arroja por default. Pero lo puedo meter como mesh, a ver. Ok, ahora mi segundo criterio de búsqueda, según lo que les dije, el segundo término, es hablar sobre el outcome, que es el dolor crónico. Chronic pain. Vamos a meterle chronic pain. Ok. Dolor crónico. Dolores crónicos. Mm. Esos dos, porque no me sé más sinónimos. Tendría que yo primero, de repente, como informarme más, ¿no? La otra forma es, de repente, síndrome del dolor crónico, qué sé yo. Pero vamos a dejarlo en esos dos. Ok. En mi fórmula ya tengo entonces dos términos. El outcome, eh, esta psicoterapia, yo no la quiero comparar versus ninguna otra. Solo quiero saber o explorar cómo es esto de la terapia cognitiva conductual respecto a este outcome, a este resultado, y dirigido a esta intervención a específicamente este problema, el dolor crónico. Ahora sí. Y la corrección era en chronic pain. Ujú. And mesh. Mesh terms. Está. Chronic, diseño. Y ya, te el plural. Ahora sí, tengo el primer término, que es terapia cognitiva y dolor crónico. Ok. Nos salió entonces estos resultados, más de 12,000. Entonces, cuando me ocurre esto es porque mi fórmula de búsqueda pues sigue tomando muchos elementos y trata justamente de que yo tengo que afinar los equivalentes, los sinónimos de mi fórmula. Y también tomar en consideración que tendría que aquí quitarle algunos filtros, ¿no? Para que la búsqueda de repente sea a ver, 10 años menor. Los mesh generalmente toman aspectos de tanto el título y del abstract. En algunos casos tengo aquí como filtro que quiero que tome de todo el artículo, o sea, de cualquier parte del artículo. Si yo colocara solo el abstract, cambia los resultados, toma menos resultados. Entonces, recomendación, pues puedes ir modificándolo a través de los filtros. A veces en los resúmenes tendría que estar, por ejemplo, dolor crónico y obviamente terapia cognitiva conductual y te va a arrojar menos resultados por lo general, ya que trae las palabras clave o digamos las más cercanas. En cambio, el texto completo a veces, como toma más opciones, por decirlo así, no siempre se van a referir al tema que tú quieres abordar, ¿no? Entonces, si yo le quito, por ejemplo, el que no quiero que tome resúmenes y tome todo el artículo completo, incluido el título, la búsqueda en este caso incrementa, ¿no? Los resultados se amplían. Pues por eso que la fórmula importa mucho porque
Si yo sigo de repente colocando, siendo más preciso de repente en colocarle más sinónimos a, no sé, al outcome, que es dolor crónico, me puede salir de repente menos resultados, porque estoy siendo cada vez más preciso y precisa, ¿sí? Entonces, hasta aquí, básicamente yo puedo ir revisando mi literatura. No, y no quiero que sea a los 10, quiero que sea más corto incluso el periodo. Bueno, 5. Y así mi búsqueda puede ir, va variando. No, yo no quiero que ensayos clínicos, yo solo quiero tomar revisiones sistemáticas y metaanálisis. Vamos a quitarle ECAS. Estos dos. Y miren, redujo la búsqueda. Ahora, cuando hacemos una búsqueda de revisión sistemática, no crea para efectos de investigación que vamos a leer los 1600. O sea, no tenemos tanto tiempo, ¿verdad? Vamos a, por ejemplo, esta es una base de datos, pero tenemos otras donde tenemos que básicamente ver si estos datos, estos resultados, estos mismos artículos se repiten. Y bueno, para eso existe toda una metodología para hacer una revisión sistemática y demás. Vamos con esta, con principales tipos de artículos. Bueno, la primera diferencia que me gustaría plantearles es entre dos tipos de artículos. Un artículo de investigación y versus un artículo de revisión narrativa. O incluso en algunos casos vamos a encontrar artículos de divulgación. ¿Que tengo que saber diferenciarlos? Sí. ¿Y cómo los puedo diferenciar? Por el contenido propiamente del paper. Por lo general, viene en una cápite de la portada del artículo que dice, lo señala así explícitamente, esto es un artículo de investigación. Y nada más me falta solo leer el título para saber que es un artículo de investigación, porque se reportan, básicamente, se van a reportar datos. No se hace una revisión del estado del arte o una revisión narrativa. No, voy a reportar una investigación, unos datos. Bueno, entonces aquí dice, terapia cognitiva basada en mindfulness para pacientes con depresión resistente al tratamiento, depresión crónica. ¿Qué dice? Un ensayo controlado, aleatorizado, pragmático. Entonces, decíamos hace un ratito, cuando les planteé esta tabla de la evidencia de los niveles, esta es una forma de un diseño, es un ECA, tiene la metodología de un ensayo controlado que se aleatorizó en las diapositivas. Entonces, básicamente un artículo de investigación van a poder ustedes identificar a veces de manera ordenada, a veces no, pero siempre lo van a es lo mínimo que, como pasa por revisión por pares, lo mínimo que tendrían que encontrar, es el modelo INRIT. INRIT habla sobre la I, hace referencia a la introducción, la M del método, la R de resultados, resultados, y la D de discusión. Discusión, hasta acá. Son 4 parámetros importantes que tiene que reportar un artículo de investigación. Por lo general, en ciertas revistas piden que el abstract se suele dividir así. Aspectos generales, un background, el método muy resumido, cuáles fueron los resultados más importantes, las conclusiones. Entonces, por lo general, en la introducción, no lo vamos a analizar, pero aquí, para que vayan tomando apunte, tendría que yo encontrar una suerte de aparte de un resumen muy chiquito, en algunos casos del estado del arte, de la revisión de la literatura, de las de repente teorías, o de repente la explicación propiamente de las variables, tendría que encontrar aparte de eso, objetivos, o el objetivo de esta intervención. En la parte del método se va a describir pues todos estos pasos o procedimientos para poder llevar a cabo el estudio. Entonces, en el método se habla del diseño, en este caso era un ECA, ¿no? Sí, un ensayo controlado aleatorizado, un diseño de en qué consistió, si se basó de repente en otro estudio, los participantes, descripción de los participantes, o como de repente lo conocemos, descripción de la muestra, el procedimiento, cómo se llevó a cabo el estudio. Y aquí las intervenciones a las que hacen referencia, aquí hacen o comparan dos tipos de intervenciones, la terapia cognitiva basada en mindfulness y la Tao, ¿no? Este tratamiento. ¿Cuáles fueron las mediciones para, digamos, ver cómo se puede medir la efectividad en cada una de estas intervenciones? Las medidas, el análisis estadístico y ya.
Y luego en resultados, pues obviamente reportar cuáles fueron esos resultados, así a grandes rasgos. Luego, en discusión, como ustedes recordarán, pues las discusiones, ir citando de repente alguna otra investigación que se hizo arriba en la introducción o citar a algún autor que pues ya investigó algo muy parecido y pues discutir estos datos que tú encontraste en la investigación, o que ellos, los autores encontraron en la investigación, ¿no? Para efectos de ver por qué o interpretar los resultados, ¿no? Para discutir, para hipotetizar, para lo que haya planteado el autor o los autores. Entonces, este formato les decía que se llama INRID, y dejo de compartir para otra vez proyectar pantalla de las diapositivas. Es este. Ok. Para simplemente tratar de definir qué cosa es un artículo de investigación. Es generalmente publicado en una revista científica, tecnológica o de carácter académico. Es un documento que describe resultados de una investigación original y que ha sido revisado por pares. Ese es el criterio que tendría que cumplir. Y lo que ahorita les resalté en el propio artículo es este modelo INRIC, donde tengo la introducción, mi método, los resultados reportados y la discusión. Entonces, ¿cómo ir checando? Por lo general, en la introducción se tendría que plantear, aparte de algunos apartados importantes que me mencionen sobre alguna teoría en particular, de qué va la variable, o en todo caso la intervención, tendrían que definirse o indicar cuál es el objetivo, por qué se hizo esa investigación, ¿no? De repente. También se van a topar, eso cabe decirlo, con muchos artículos que pueden tener el modelo INRID, pero fíjense que la metodología ustedes van a ir revisando, ¿no? Que la metodología, pues si dice o si se fijan, ¿no? Porque eso no se reporta por lo general, pero dependiendo del tipo de revista que sea, el editorial que sea también. Importa mucho que sea una revista por lo general indizada y que también cumpla al menos con el criterio de revisión por pares, que los revisores pues hayan hecho el envío sea formal y sea una revisión por pares. También se van a topar, por supuesto, y ustedes tienen que discriminar bien los artículos, que puedan encontrar que sea modelo INRID, que sea un artículo efectivamente de publicación de datos. Muchas veces me he encontrado con que los datos de la tesis la convierten en un artículo de investigación. Y sí, no hay una suerte es un buen diseño, no se van gestionando de repente malas prácticas al momento del reporte de datos. Por lo general, y esto se llama ciencia abierta, tú tendrías que poner en información suplementaria, las revistas ahora lo piden, por lo menos las buenas, que tus datos estén en información suplementaria, es decir, tu base de datos. ¿Por qué? Porque yo como investigador agarro el artículo y agarro tu información suplementaria y lo proceso. Y veo, por ejemplo, que de repente en Perú se le suele decir chocolatear datos, o bueno, esta figura de que no es un correcto uso o una buena práctica en ciencia, que es manipular los datos para que sean lo lo más convenientes posibles, ¿no? Y a veces esto, por más que se revise por pares, a veces no es detectado. Pero si, por ejemplo, alguien si se da cuenta y revisa tus datos y ve eso, pues puede mandar sin problema una carta al editor y el editor dice, yo solo soy el editor, me lavo las manos y pues el autor o el conjunto de autores incurrieron en una mala práctica, ¿no? Y la sanción de repente ya no vuelven a enviar aquí, no vuelven a publicar aquí. Pero eso es uno de los caminos. Entonces, ¿qué cosas tengo que tomar en consideración para leer de que sea en verdad un buen artículo y que hayan usado el modelo INRID? Pues, de alguna manera, que sea una revista, no necesariamente de las más caras, pero sí que cumpla con los mínimos criterios como revisión por pares, el diseño del estudio y que de alguna manera la información de las bases de datos se pueda también someter a escrutinio, ¿no? Esos son algunos de los indicadores que les podría comentar. Tener una tabla así te puede ayudar a vaciar los datos del artículo aquí, ¿no? Por ejemplo, colocar el apellido del autor, colaboradores, el año en que se publicó y el título de la investigación ayuda. En la introducción podrías colocar cuáles son de repente las variables, un dato muy importante de una teoría, todo muy resumido, ¿no?
el objetivo. En el método, pues poner, ¿no? Participantes, características de la muestra. De repente en el método también se puede poner cuáles fueron los instrumentos usados, en qué consistió, parte del procedimiento de forma muy, muy resumida. Y en los resultados, cuáles son los resultados más importantes o relevantes de ese estudio, ¿no? Y en la discusión, qué cosas se discutió, cómo se interpretaron esos datos, con qué se contrastó, con qué literatura se contrastó, bueno, también cosas o apartados muy, muy específicos. Lo tendría que colocar aquí. Esta ficha, de hecho, te puede servir mucho para quienes tienen miras más hacia la investigación. O en su defecto, ¿no? De repente tú como psicólogo, psicoterapeuta, te invitan a un congreso, un evento, y estás buscando literatura sobre una intervención en específico, te puede servir sin problema el revisar de esta manera sistematizada. Entonces, dicho esto, nada más para mencionarles que era una revisión sistemática, que es un tipo de revisión. Intenta agrupar toda evidencia empírica que se ajusta con criterios de elegibilidad previamente establecidos para responder a una pregunta de investigación específica. Usa métodos sistemáticos y explícitos. Esa es la diferencia, ¿no? Una revisión sistemática, como su mismo nombre lo dice, usa una metodología. Por lo general se usa la Prisma, que es un protocolo, de hecho, para filtrar los datos, para hacer la fórmula de búsqueda, para quitar artículos, para tener criterios de inclusión de esos artículos y finalmente quedarte con un número muy específico de artículos. ¿Cuáles son los componentes? Pues de alguna manera es a partir de un conjunto de objetivos claramente establecidos, con una metodología explícita y reproducible, tendría que tomar en consideración que se hacen búsquedas sistemáticas, ¿no? Por ejemplo, esto que aprendieron, o en todo caso recordaron de usar fórmulas de búsqueda, sirve justamente para las revisiones sistemáticas. Seleccionar los estudios según criterios de elegibilidad, pues también, ¿no? Seleccionar ciertos estudios de repente tomando en cuenta un grupo etario, alguna variable sociodemográfica o tomando en cuenta de repente, no sé, los años de publicación también sería un criterio relevante, ¿no? No es lo mismo un estudio en Estados Unidos que en un país nórdico, ¿no? Las diferencias culturales, sociodemográficas, pues influyen. Evaluación de riesgos de sesgo, pues la revisión sistemática tiene todo un apartado de riesgo de sesgo para justamente evitar todos los tipos de riesgo de sesgo, que ya lo verán, ¿no? Justamente cuando lleven el taller de revisiones sistemáticas. Presentación de resultados de manera independiente e imparcial, eso es importante, ¿no? En una revisión sistemática tú reportas, bueno, en casi todos, pero en una revisión sistemática tienes la responsabilidad como autor o conjunto de autores o de investigadores no tener conflicto de interés alguno, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo doy, no sé, conferencias de AC, no sé, doy capacitaciones de AC y luego saco una investigación o tengo una empresa relacionada pues a dar capacitación y hago una revisión sistemática de AC y digo que tienen los mejores resultados versus la terapia cognitiva conductual y no reporto en conflicto de interés que tengo una empresa dedicada a eso, pues eso claramente es una violación al conflicto de interés, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? O sea, puede ser algo, la intervención que a ustedes más les guste, pero tengo que reportarlo. Es un equivalente porque deriva del paradigma de la medicina, es como que yo tengo una farmacéutica que crea fármacos para la migraña y, no, y hago un estudio, una revisión sistemática que dice que tal fármaco ayuda para la migraña y que es uno de los mejores. Y no lo reporto, estoy incumpliendo justamente con un aspecto ético, que es reportar el conflicto de interés claramente que tengo, ¿no? Si tengo una empresa y luego saco una investigación o con mi equipo y que digo, uy, no, mi fármaco es el mejor, pues es una falta ética, ¿no? Se los pongo con el ejemplo de la farmacéutica. Entonces, las revisiones sistemáticas pues tendrían que estar justamente en un mundo ideal, tendría que ser resultados de manera independiente e imparcial. Walter, adelante. Y ese reporte de conflicto de interés, Esta está en ¿cómo, la parte cómo, final. no, cómo lo hacen? O sea, lo ponen en el Sí, artículo. está en un apartado, se pone el conflicto de interés, está por lo general hasta antes de o conclusiones o antes de llegar a referencias. Siempre se reporta. Es un apartado chiquitito, dice. Generalmente cuando no lo tienes, pones algo así como los autores de la presente investigación reportan no tener conflicto de interés alguno. Por Y bueno, ejemplo, Liceo, por ejemplo, que el Liceo haga un artículo, ¿no?
sobre el tema del conductismo, el contextualismo, tendría que ponerlo también, ¿no? Porque hacen eventos de estos temas, ¿no? No, porque yo no estoy, si hacen una revisión sistemática diciendo cuál es la intervención y no es una empresa como tal, pues no tanto, ¿no? O en todo caso, recuerden que una asociación comprende un conjunto de personas. Es un tema complicado de explicarlo en pocos minutos, pero eventualmente si haría una revisión sistemática, no sé, sobre un tipo de intervención y que el liceo como tal, no sé, dice es la mejor Recibiera como intervención. algún beneficio, ¿no, Ajá, Marta? ajá, como que se adquiere algún beneficio. Dice, esta es la mejor intervención y es lo que yo te oferto, no sé, no sé, en algún tipo de curso, cosa que el liceo hasta el momento no ha hecho, tengo entendido, ¿no? En ese sentido sí mantiene mucho su autonomía en no decir o dar arriesgarse a decir con tanta severidad. Esa intervención es la más chingona, dirían aquí, ¿no? La mejor, ¿no? No, no he visto eso. Y si en todo caso, Liceo, llegas a hacer una revisión sistemática y que de alguna manera hay un conflicto de interés latente, sí lo tendría que reportar. Pero creo que por la naturaleza de la asociación no sería el caso. Ujú. Pero si es una empresa donde yo efectivamente vendo una paquetería de una intervención específica, o el ejemplo del fármaco, obviamente es un carácter ético, sí lo tendría que reportar, claro que sí, con todas las de la ley. Ujú. Veo burbujas en el chat, ahorita leo, sino para ya ir cerrando esta parte, que tengo que dejarles la actividad. Y bueno, las revisiones sistemáticas, pues tenemos las que ya hemos ido hablando, las revisiones sistemáticas que tienen metaanálisis, que son las menos, pero sí las hay. De hecho, demoran unos añitos en publicarse porque todo lo que involucra la búsqueda de información y su análisis es tardado. Y también tengo revisiones que no son sistemáticas, las que les decía, en ese terreno aquí entra tallar las tradicionales, las narrativas o de repente, sí, sobre todo las narrativas, ¿no? No son sistemáticas porque nada más se reunió la información del estado del arte. Y bueno, estos son algunos tipos de revisión, las de sombrilla, las sistemáticas, las de scope and review, que por lo general son unas revisiones muy chiquititas en cuanto al número de artículos tomados. Las narrativas, las rápidas. Las esencialmente que recomendadas, pues son estas, ¿no? Y generalmente las scope and review se hacen cuando es un tema, una variable que apenas no tiene muchos años en el campo que se está estudiando. Entonces es una revisión más generosa en la metodología PRISMA. Importancia de un protocolo de una revisión sistemática. Bueno, los protocolos se tienen que publicar antes porque si no se estaría incumpliendo un aspecto de sesgo. ¿Por qué? Porque el protocolo se registra en esta base de datos llamada Próspero y sirve para de alguna manera garantizar de que no se está sesgando información, ¿no? Por decir, yo digo, voy a usar la prueba X en mi protocolo y al final en investigación cambio, no sé, en un ensayo clínico cambio y digo, no, al final voy a usar la prueba B, ya estás sesgando bueno, sí, la intervención. Y en Próspero, pues de alguna manera sirve de decir, ah, mira, yo lo registré, entonces no se hizo casi modificación alguna, se respetó. Y quien hace la revisión sistemática se va a fijar en eso, porque su trabajo es hacer eso. Fijarse ahora sí, básicamente, de manera coloquial les diría, es fijarse en todos los detalles de la investigación que revisó, en los errores de los investigadores y reportar qué tanto sesgo tuvieron. Palabras más, palabras menos. Entonces, pues el protocolo de revisión sistemática va a reducir este impacto de sesgo de los autores, fomenta transparencia de los métodos, todo justamente de una lógica de buenas prácticas en ciencia, ¿no? Disminuir la posibilidad de duplicación y permitir revisión por pares, ¿no? De qué trató los métodos que se plantearon. Entonces, para que lo tengan en consideración, aquí les dejo igual el enlace para Próspero. Y ya para resumir y ir despidiéndonos, en metaconocimientos, que sería como un poco la recapitulación que hemos visto hoy, pues existe una gran variedad de artículos, pero podemos buscar en la literatura revisiones sistemáticas e individualmente estudios publicados como artículos de investigación. Ojo con eso, ¿no? Les decía, pues hay que también revisar y tener una lectura crítica de qué tipo de artículos de investigación también nos podemos topar. Y nos podemos ir sin problema, basarnos también en la parte del método en el artículo de investigación que revisemos. Otra conclusión importante mencionarles es la búsqueda como lector o consumidor de literatura científica que brinde evidencia, la debo de hacer en bases de datos confiables. Yo creo que eso ha quedado muy claro hoy día, todas las opciones que tenemos.
y las tendría que hacer en una base de datos confiable y no de repente en otro tipo de consultas, ¿no? Puedo realizar una ecuación o fórmula de búsqueda con ayuda de operadores booleanos, es algo que hemos practicado hoy y tengo entendido que ha quedado